Inicialmente es necesario hablar de algunos puntos del caso que se analizaron. El caso es de Carlitos, contiene la materia prima Purate, de la cual están restringidos, o en su mayoría tienen un proveedor en New Orleans, lugar en el que se presenta o que es impactado mayoritariamente por el huracán Katrina. En el caso comentaban sobre la producción actual que tienen y la distribución. Tienen la empresa de la que hace parte Carlitos, tiene un cliente principal que procesa 1.000 toneladas. Dentro de esas, ellos tienen que proveerle para cuando Carlitos se iba a vacaciones, 100 toneladas y 60 toneladas más que estaban en tránsito desde New Orleans hasta Buenaventura. Según el caso, zarpan en 2 días antes de que se iba Carlos a sus vacaciones. Y además de eso, tienen una inversión local, 105 toneladas en planta y 25 toneladas en instalaciones de un cliente. Por ahora tienen que responder por las 100 toneladas de septiembre, 60 para el 4 de septiembre y 40 para el 18 de septiembre. Cuando Carlos se va, deja asegurado estas toneladas, la distribución de estas toneladas en el cliente principal. Sin embargo, ocurre el desastre de Katrina, del cual él no estaba enterado y nunca se imaginó cómo iba a ser el impacto dramático que iba a tener dentro de la planeación que él había hecho antes de irse. Entonces, para estudiar un poco el impacto de Katrina en la fábrica como tal, se ve que hay una caída de la planeación. Todo lo que había dejado Carlos eh, prácticamente se viene abajo y comienzan a buscarse proveedores en otros lugares del mundo, y son las medidas que toma la empresa después de estudiarlo con el gerente de Colombia y el presidente que está para tratamiento con los clientes. Además, ellos, después de ver la caída de la planeación, estudian y tienen un riesgo en cuanto a una de las cláusulas de exclusividad que tienen en un contrato con el proveedor principal. Esta caída de la planeación se ve prácticamente porque los camiones que iban a ser enviados desde la fábrica que tienen del proveedor hasta la zona de embarque en New Orleans no logran salir debido al desastre, pues el gobierno comienza a tomar medidas para manejar el riesgo humanitario, y se utilizan los camiones específicamente para actividades encaminadas a precisamente manejar esa situación. Como una de las planes que ellos toman es buscar proveedores en otro lugar del mundo, se recurre a importar desde Brasil con unos sobrecostos de $28.000 logrando abastecerse con 50.000 toneladas. Y además, por otro lado, el presidente, que es el encargado de trabajar directamente con clientes, logra que el cliente reduzca, mientras está en tránsito la materia prima, reduzca su porcentaje de producción durante 20 días para que pueda cumplir con la entrega final, que llega desde una ruta desde Brasil, Cartagena hasta Jumbo. Al final, ellos logran cumplir con la entrega, pero a su vez, debido a los grandes impactos que tienen, no solamente por sobrecostos, sino también por el temor al incumplir, toman medidas de mejoras, entre las que se encuentran tener 3 isotanques para el backup, lo que les implicaría una inversión de $7.700 al año, que según ellos analizan no es comparado con lo que realmente tuvieron que gastar para poder cumplir con el contrato que tenían de exclusividad. Además de eso, harán unas importaciones 3 veces al año desde Brasil, esto para mantener los enlaces con este otro proveedor que fue prácticamente el salvavidas que tuvieron. Para analizar un poco de lo que se trata en sí el caso se trata en realidad de cómo se debe gestionar el riesgo a través de la supply chain.
lo vemos simple de una manera más fácil a través de uno de los desastres que más impactó en Estados Unidos, que fue el huracán Katrina. Este huracán, hay que decir primero que hay que hacer una distinción entre desastre y catástrofe. Pues una catástrofe en sí se refiere a unas características especiales porque no hay capacidad interna de responder, no hay nadie que ayude dentro de los puntos de entrada son muy pequeños y la ayuda externa es prácticamente esencial. Un ejemplo de este tipo, un ejemplo de las catástrofes es el caso de Haití. Pues como vemos en el desastre en la catástrofe que ocurrió en Haití, Haití cuando fue golpeada por el tsunami prácticamente se volvió una catástrofe en la medida en que no tenía forma de respuesta. Ahora, el desastre, por su lado, se caracteriza porque el área impactada es más o menos pequeña, pero el área directamente impactada. Los rescatistas pueden ser locales y la ayuda puede provenir de parte interna, tal como Estados Unidos logró enfrentar el desastre de Katrina. Para entender los desastres y su impacto es necesario, desde la cadena de suministros, es necesario analizar todo el flujo de la logística que hay y todos los actores que intervienen. Además, pues ya entrando en lo que es el desastre de Katrina, esto se muestra que es un problema de convergencia de materiales, porque en estos desastres la eficiencia de los flujos de carga son una gran prioridad, pero la carga que llega para atender el desastre no es en realidad la carga necesaria o que va a utilizar la gente de esas localidades. Por eso es que muchos gobiernos toman la decisión de ellos mismos establecer la ayuda interna, pues muchas veces cuando la ayuda es externa llegan grandes contenedores con materiales innecesarios. En un congreso de logística internacional que se dio en la Universidad Nacional, uno de sus ponentes, llamado Jorge, él nos comentaba que de la carga que se manda para atender este tipo de desastres de manera externa, un 60% son cargas que no tienen prioridad, un 35% son cargas con baja prioridad y solo un 10% logra ser, entre un 5 y un 10% logra ser carga que realmente es útil para enfrentar estos desastres. Por eso es que muchas veces los países deciden tomar ellos mismos la ayuda internamente. Hay que saber algo de este tipo de desastres, y es que prácticamente abruman cuando tienen gran impacto en el país, como lo tuvo el desastre del Katrina. Esto comienza a abrumar prácticamente a todos los pobladores y por eso se unen incluso las empresas a sacar adelante y a reconstruir. En estos tipos de desastres el problema principal es el transporte de carga hasta la zona impactada, porque los puntos de entrada comienzan a ser muy pequeños y la distribución interna se vuelve muy compleja. Al ser esta distribución tan compleja, ya no da abasto simplemente los recursos que disponga el gobierno, sino que se necesitan también de una sinergia con empresas dentro del país. Entonces esta catástrofe impacta directamente tanto a empresas, a las poblaciones y al gobierno. Para este tipo de situaciones se ha creado lo que es la gestión de riesgo a través de la supply chain, que es sus siglas SCRM. Dentro de estas, la CSRM se enfoca en identificar los ambientes internos y externos, identificar y evaluar el riesgo, realizar un continuo monitoreo y revisión de los riesgos y su manejo. Además de eso, el manejo mismo del riesgo. También tiene unos principios básicos que son el liderazgo, la gobernanza,
el desarrollo de un caso de negocio, digámoslo como una oportunidad, y la gestión del cambio. Para hablar un poco de sus principios en cuanto al liderazgo, eh, lo principal que se necesita es proveer respuestas rápidas a incidentes. Para eso se crea un grupo dentro de la empresa que es como el grupo que es encargado de liderar este tipo de situaciones. Dentro de este grupo debe estar conformado por personas que, además de tener cierta influencia o de cierta influencia en el personal, debe estar conformado también por personas que conozcan tanto de finanzas, que conozcan de la manufactura, que conozcan de la parte estructural, el manejo y el funcionamiento de los procesos internos, y además de eso, que tengan también conocimientos en gobernanza, en logística, debe haber una persona en seguridad y en calidad. Al final, este grupo lo que principalmente realiza es compartir conocimiento y analizar mejores prácticas. Eh, por otro lado, para la gestión está la parte de gobernanza, que es otro de los principios. La gobernanza se refiere a aquellas medidas tanto de estudios económicos como de estudios de relaciones que se hacen internas y externamente. La gobernanza aplicado ya directamente al caso lo podemos ver dentro del equipo que se formó, en cómo se logró en estos tratados que se lograron hacer con los proveedores, cuando intervino el presidente, el gerente que es encargado directamente de relaciones con los clientes, cuando intervino el presidente de la compañía. Todas estas intervenciones son un símbolo de lo que es el principio de gobernanza cuando ocurren para manejar los riesgos. Si ellos no intervienen, primero ellos son los líderes dentro de su equipo, ellos son los que de cierta forma conocen la empresa y tienen ya unas relaciones y unos conocimientos en cuanto a las bases económicas que tiene la empresa. Además está el principio de gestión del cambio. La gestión del cambio la podemos ver principalmente dentro del caso en, en la parte cuando realizan las mejoras, y es que una vez se ocurre un desastre, es necesario analizar cuáles son los impactos que tuvo ese desastre en la empresa cuando ya logran estabilizarse, porque ese impacto les va a servir primero de tomar medidas de mejora que permitan después anticiparse a sus riesgos, y además de eso, esa gestión del cambio les permite adaptarse a las situaciones que hay. Por ejemplo, ellos tuvieron que cambiar de proveedor, tuvieron incluso que embarcar otro, desde otro punto al que no habían llegado, que era el punto de Brasil. Tuvieron que incluso hacer contacto con un proveedor con el que normalmente no tenían contacto. Y precisamente la mejora se enfoca en mantener ese contacto con ese proveedor que en algún momento llegó a salvarlos. Finalmente, el otro de los principios es el desarrollo de un caso de negocio o una oportunidad de negocio. Esto lo vemos dentro de la parte del caso, es precisamente dentro de las mejoras donde más se manifiesta, porque ellos, además de ver la necesidad de los 3 isotanques, ven esta parte de lograr hacer como la alianza con el proveedor desde Brasil. Esto es una oportunidad porque no solamente permite anticiparse al riesgo, sino que quedan con buenas relaciones con su proveedor, con esta planta que tienen en Brasil, y se crea una sinergia para trabajar juntos en caso de que ellos también presenten una problemática. Y es como anticiparse de que la atención ante algún desastre de nuevo la tendrá Brasil para ellos. La gestión del riesgo, dentro de la parte de identificar los ambientes internos y externos, es necesario analizar los sistemas logísticos y de transporte que tiene la empresa. Estos sistemas logísticos y de transporte son los que más se ven impactados. La parte de transporte, como ya lo dijimos, como ya lo dije, es lo que más se ve impactado, y es lo que más podría ayudar y lo que en realidad comienza a hacerse como gestión.
Los huracanes son reconocidos como un riesgo para el transporte y para la seguridad. Y ante este tipo de situaciones, lo primordial es priorizar cuáles son los proveedores y en este caso también cuáles son los clientes a atender. Además, eh, ante este tipo de desastres, es necesario manejar lo que es el flujo de la información que se provea de una forma correcta para que se intercambie una cantidad y una calidad de materiales necesarios. Esto lo vemos íntimamente relacionado en la parte de cómo se manejaba la información cuando ocurrió el desastre de Katrina. Nosotros podemos ver que Carlos estuvo en varios problemas porque inicialmente no conocía del desastre. Además de eso, mientras él no conocía de este desastre, tampoco sabía cómo estaban manejando sus proveedores el desastre. No sabían cómo se había manejado el cierre del puerto de New Orleans, ni tampoco sabía dónde estaban, qué iba a pasar con las unidades que tenía en tránsito que finalmente no pudieron llegar. Entonces, el flujo de la información es principal para poder comenzar a hacer un plan cuando ocurre ya un desastre. Además de eso, se tiene la parte de identificar y evaluar el riesgo. Esta identificar y evaluar el riesgo implica priorizar los riesgos, distinguir los riesgos de lo que no lo son, por ejemplo, que haya una caída en la demanda dramática, es muy distinto a que haya una fluctuación de la demanda por unos días y que baje o que suba, porque si hay una caída dramática y es debido a un suceso que no se puede controlar, ya la priorización de este tipo de problema se maneja como un riesgo. Cuando ya es una demanda que baja, eh, simplemente como una fluctuación, no se toma como un riesgo como tal. Sin embargo, hay que estar controlándole, hay que hacer la parte del continuo monitoreo y revisión para evitar que sea un riesgo y si es detectado como un riesgo, comenzar a dárselo un manejo. Para ello hay unos planes del manejo del riesgo. Cuando ya se ha identificado y se ha priorizado la situación, se interviene un plan. Este plan lo que debe enfocarse es principalmente en responder a unos elementos que se afectan inmediatamente, como se identifican proveedores, procesos y la regulación. Esto lo vemos en el caso y es real cuando se afecta directamente la empresa debido a que los proveedores principales están en medio del desastre y deben atender como prioridad inicial esa situación que tienen ellos internamente en su país, lo que afecta directamente los procesos de la empresa y afecta a todos los procesos logísticos que se tenían. Y finalmente la regulación. El gobierno expide una alerta como por emergencia en todo el país, lo que obliga a que los camiones que iban a ser utilizados para precisamente lograr cumplir con la planeación y con proveer la materia prima, entonces cuando se decreta este tipo de alertas, ya por ley, por norma, no se deben primero priorizar y atender la situación interna del país. Esta regulación afecta directamente el funcionamiento que está teniendo actualmente la empresa que es el cliente directo de este proveedor. Entonces, se debe precisamente conocer este tipo de regulaciones, conocer los alcances que tiene esta regulación, porque Carlos lo que no sabía era que esta regulación impedía incluso que zarparan barcos y que llegaran barcos porque iba a ser utilizado el puerto para prioridad de atención al desastre.